Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a un segundo encuentro más de nuestra semana de aprendizaje, en la que vamos a dar a conocer ahora sobre la investigación administrada de Paul Lazarsfeld y su impacto en la comunicación de masas, y la teoría funcionalista de Harold Laswell también. ¿Sí? Pero antes de empezar a ahondar en este segundo encuentro semanal, les invito a que por favor coloquemos en la parte de dudas y comentarios alguna inquietud, alguna duda que usted tenga sobre los recursos principales, los recursos secundarios. Y también les invito a, si ustedes tienen alguna duda o inquietud sobre las tareas que tengamos para esta semana, como en el caso de tenemos de un ensayo argumentativo que es hasta el día martes 14 de enero y una realización de una wiki sobre la propaganda, una diferenciación entre la propaganda clásica actual sobre lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Porque haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y anuncios modernos en campañas electorales, ¿sí? Entonces, les invito a que revisemos el material principal y también complementario. Y por lo tanto, si tienen algunas dudas, pues no duden de colocar en el foro de nuestra plataforma virtual. Estaré gustosa de atenderles lo más pronto posible. ¿Sí? Y bueno, ahondando un poquito en la clase de ahora, sí es importante para tener en cuenta para los saberes previos la influencia de la comunicación o de los medios de comunicación, cómo ha influido en nuestras decisiones y comportamientos a lo largo del tiempo, ¿sí? Recordemos que también en estos dos comunicólogos hacen un énfasis especial o crítico eh, con otro tipo de teorías, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol clave que tienen las audiencias, ¿cierto? De acuerdo a lo que, a la, a la parte demográfica, gustos, intereses, opiniones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la investigación de las audiencias y por qué es importante utilizarla o saber un poco más en los estudios de comunicación? ¿Sí? Por eso, como vamos a hablar sobre la teoría de la investigación administrada por modelo de Lassfers, ¿cuál es el rol que juegan los líderes de opinión? ¿Sí? Recordemos que aquí eh, Lazarsfeld no, a través de su teoría, requiere que no, las masas no van directamente, van a ser influenciadas por los medios de comunicación, sino que hay unos líderes de opinión que influencian sobre las masas. Sí, ya vamos a ver un poquito más adelante de lo que se trata en este sentido. Y cómo se diferencia la teoría de Lazarus de la teoría de aguja hipodérmica de Laswell. ¿Sí? Hay algunos rasgos similares y diferentes a la vez, pero que tienen mucha cohesión al momento de ahondar en con lo que cada uno de estos críticos menciona al respecto. Y obviamente si hay algún tipo de ejemplos actuales que podamos tomar en cuenta para la realización de nuestra wiki. ¿Sí? Tomando en cuenta, ¿no es cierto? Harold Laswell, perdón, Paul Lazarsfeld, como podemos ver aquí, él fue un destacado sociólogo pionero de los estudios de la comunicación de masas, ¿no? Y esta nace en la década de los 50, haciendo énfasis en la parte social, pero y aplicada también de una parte empírica a la vez. Lazarsfeld hace un importante aporte en el que se refiere al que cuestiona la idea de que los medios afectaban a las masas, pero de manera indirecta, ¿sí? Entonces, recordemos que él dice, ¿cómo podemos llegar a las masas sin ser de forma directa? Entonces, él tiene una importante teoría a la que él mismo denomina la teoría del flujo de comunicación en dos pasos o en inglés, two steps flow, ¿sí? Y Lazarsfeld avisa o analiza cómo descubre los mensajes de los medios que no sean, como acabo de mencionar, no afecten directamente de las masas, sino es decir, que debe haber un intermediario entre los medios de comunicación y la percepción de las audiencias. Es decir, yo como medio de comunicación de prensa, radio, televisión, ¿no es cierto? Vamos a ahondar o
quiero que quiero impactar, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, ya sean políticas, económicas, gubernamentales, a través de un intermediario, que viene a ser una persona clave a lo que ellos dominan, los líderes de opinión. Pero no precisamente un líder de opinión tiene que ser una persona erudita, una persona inteligente, una persona eh, que tenga algún otro tipo de dotes, sino que es una persona netamente que es muy empática con su medio, forma parte de un grupo social y colectivo, ¿no es cierto? Puede ser menor, mediano o mayor, pero que siempre está en contacto con su audiencia, ¿sí? Recordemos que en la primera lámina o diapositiva dice, ¿por qué es importante la investigación de las audiencias? Por lo mismo, ¿sí? Porque los líderes de opinión, como están en contacto mucho más cercano con la audiencia, de esta manera puede percibir, ¿no es cierto?, qué es lo que un grupo demográfico, ojo, de dónde parte, ¿no es cierto? Estamos, por ejemplo, en mi caso, estamos en la ciudad de Quito, en Ecuador, estamos hablando ya de una parte demográfica, qué tipo de sector o barrial, ¿no es cierto? Forma parte de este sector, cuáles son sus intereses, qué es lo que ve, qué es lo que consume. Entonces, al analizar los líderes de opinión en este sentido, entonces los medios de comunicación de masas que están aquí prefieren trabajar con los líderes, como dije, son personas empáticas que saben, analizan, se ponen en el zapato del otro para poder influenciar a través de los. Por eso se dice que es un teoría del flujo de comunicación de forma indirecta. ¿Sí? Entonces, aquí también les invito a ver un video sobre la misma explicación que yo les acabo de explicar. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, al hacer, ¿no es cierto?, un uso de la teoría de Paul Lazarsfeld, hace también una diferencia con la teoría de la aguja hipodérmica, ¿sí? De Harold Laswell. Como podemos ver aquí, su máximo exponente es Laswell y obviamente nace en los Estados Unidos en el contexto de los años 20 y 30. Recordemos que la teoría administrada por Paul Lazarsfeld nace en la década de los 50, ¿no? Pero a diferencia de la perdón, de la teoría de flujo de comunicación, que hay un intermediario, esta aguja hipodérmica, como bien dice, tenemos una inyección, ¿no es cierto? Si podemos ver, analizar en esta imagen, hay alguien que nos inyecta, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que aquí no va a existir ningún intermediario, simplemente que los medios de comunicación de masas que se colocan en el top o en la cumbre van a influir de manera directa, ya no indirecta. Para Laswell es muy importante tener el control directo de mi audiencia. Es decir, si yo puedo controlar y puedo decir algo negativo o positivo sobre alguna situación de carácter global que esté pasando actualmente, quiere decir que pueden manipular a la, digámoslo así, a la población de forma directa, ¿no? Por lo tanto, los mensajes emitidos, dicen, por los medios son como inyecciones. Es decir, hay alguien aquí arriba que nos trata de manipular a la audiencia, exactamente a nosotros, de forma directa. No necesitamos que conozcan mis gustos, mis preferencias. No me interesa más si es que soy una persona que pueda o no convivir con con la sociedad. Simplemente me gusta que exactamente lo que las personas piensan sobre mí. ¿Sí? Por lo tanto, dice sus características son intencionales, es decir, van con ese firme propósito de ser unidireccionales. Es decir, como recordemos el encuentro pasado, que la parte o la unidireccionalidad, es decir, hay un emisor, tenemos un mensaje, que en este caso es lo que nos van a exponer los medios de comunicación, y un receptor, pero es muy descontextualizado, no hay una audiencia participativa, no analiza, solamente absorbe, es decir, lo que comúnmente se llama una audiencia pasiva, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la comunicación se vuelve pero muy lineal, y por eso se dice que el usuario o la gente, la audiencia, se convierte en un ente pasivo, ¿sí? Entonces, el efecto es directo, espontáneo y para todos igual. A diferencia de la teoría del flujo de comunicación,
de dos pasos, que quiere decir como hay dos, ¿cierto? Un intermediario entre el medio de comunicación de masas y la audiencia como tal, ¿sí? Y aquí, como podemos ver, dice, hay un caso más emblemático, ¿no es cierto?, en el que, como podemos ver aquí, es Adolfo Hitler, y dice ahí, be careful what you say. Entonces, sea cuidadoso con lo que usted dice. Este tipo de anuncios que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial entre los gobiernos de británicos y estadounidenses fueron para causar temor, miedo a su audiencia. Es decir, que si lanzaron algunos anuncios en el que la gente era de forma invisible, era controlada. ¿Sí? Y por lo tanto, está el caso más emblemático, como dice ahí, trata de, sin duda, fomentar la parte a nivel de político del partido nazi, ¿sí? Por lo tanto, se dice que en este sentido se quería tener el control absoluto de quienes estaban abajo de este gobierno, ¿sí? Por lo tanto, eh, lo único que trataban de hacer es tratar de poner arriba todo lo que pensaban y el esfuerzo bélico que tenían a su alrededor, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo. Estos son uno de los 20 ejemplos utilizados en la Segunda Guerra Mundial y cómo estos han influido en la percepción pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero, como ya habíamos iniciado, y todos estos netamente tenían que ser, como dice, por lo general de tendencia racista, ¿sí? Y por lo tanto se dice que muchos de ellos, por ejemplo, tú nunca sabes quién te está escuchando, ¿sí? Entonces no sabíamos si es que los que estábamos aquí tienen una connotación muy, muy arraigada en esta imagen, por lo tanto decía, por favor tenga en cuenta porque esto tendrá un costo de vida, ¿sí? También tenemos el no le digas a nadie, incluso a ella, ¿sí? Porque esta es una de las anuncios publicitarios propagandísticos muy, muy importante porque se decía que si esta persona trabajaba, ¿no es cierto?, era militar y le contaba a la persona que más quería en ese entonces, ni ella es una persona segura porque ella puede regar toda esa información secreta a su alrededor, ¿sí? Entonces también tenemos, dice, por favor guarda esto solamente en las cuatro paredes de donde te ubicas, ¿no? Entonces, si tú hablas, obviamente, costarán las vidas, ¿sí? Entre menos peligro, obviamente, al hablar. Y de esta manera, pues, es una información basada para causar miedo a través de una vibra, ¿sí? Recordemos que todo este sentido de anuncio publicitario tiene siempre una connotación, causar miedo, temor, control a la vez, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos cuidado, ¿no es cierto? Eh, si por ahí, obviamente, no tienes cuidado al hablar, podrías ayudar al enemigo. No hables, no des movimientos, planes de defensa, fábrica de municiones, ¿no es cierto? Que estén en tu guardia, ¿sí? Por lo tanto, eran estos tipos de spotters de carácter mucho más informativos, ¿sí? Y también tenemos aquí, dice, ten cuidado al hablar, puede traer ojo, y hablan ya de una tragedia, ¿no es cierto? En tiempos de guerra. Por lo tanto, aquí un soldado habla a la persona con la que él mantiene una relación sentimental. Esta persona sentimental, o sea, puede ser información secreta sobre el esfuerzo bélico que están realizando en el partido nazi. Y el, en esta relación sentimental se dice que al momento de hablar ya no hay ningún secreto. Por lo tanto, esta persona le cuenta a su papá. El papá habló con un grupo, yo qué sé, de amigos, ¿cierto? Un grupo social de amigos. Dentro de ese grupo social de amigos hay un espía y se produce un sabotaje. Por lo tanto,
como dice en nuestros anteriores anuncios publicitarios, esto costará vida. ¿Sí? Em, Eso, por lo tanto, por ejemplo, tenemos otra imagen acá, ¿no es cierto? En la que peligro dice, cuidado al hablar, no hables, no muevas en tiempos de guerra. ¿Sí? También tenemos el último, que es, entre más tú guardes, ¿no es cierto? Información, hace referencia a dos sombreros, más cuidadoso, más seguro estarás. ¿Sí? Porque si no te importa el hablar, esto costará vidas. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante hacer uso, perdón, es muy importante hacer referencia a la aguja hipodérmica porque de esta manera se estaban desarrollando o trataban de controlar a través de ciertas informaciones que solamente cierto grupo tenía, por lo general, estaban de carácter racista, entonces que no se quería que vayan como que esparciéndote esa información y por lo tanto lo único que querían era controlar. Ahí hay un vivo ejemplo de lo que es la teoría de aguja hipodérmica de Harold Laswell. ¿Sí? Por lo tanto, esa teoría, ¿no es cierto?, funcionalista de Laswell hace referencia, ¿no es cierto?, a un modelo de comunicación en el que analiza las funciones que cumplen los medios y cómo contribuyen a mantener, ojo, el orden social. Aquí no nos importa, ¿no es cierto?, que la audiencia sea crítica, no nos importa que sea participativa, porque como ahí dice, no que necesitamos generar un caos, no necesitamos que sepan mis secretos, necesitamos que sepa lo que dice el gobierno, no necesitamos que la audiencia tome decisiones, no nos interesa la democracia. ¿Sí? Nos interesa mantener un orden. Y ese orden a mí me va a dar progreso futuro en mi nación. Por lo tanto, las funciones claves de la teoría funcionalista es vigilar el entorno, informar y advierte a una sociedad. Es decir, quienes están en los medios de comunicación de masas dicen, hoy, viernes 10 de enero, vamos a dar los titulares más importantes. Por lo tanto, informamos, advertimos, quédese en casa, hay una pandemia del coronavirus, advertimos de los posibles riesgos, queremos mantener un orden, pero ya depende de cómo el usuario la percibe. Hoy por hoy, las audiencias no son netamente pasivas. Somos siempre usuarios participativos. ¿Cómo somos usuarios participativos? Tenemos redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales forman parte de la escuela de Frankfurt en las que son multidimensionales, van más allá, critican, rechazan el orden, no sé, y apoyan mucho a los movimientos democráticos que hay ahora. ¿Sí? Entonces, para dar ese giro, ¿no es cierto? Ya hacen una referencia aquí, por ejemplo, críticas al funcionalismo, la pasividad de las audiencias, ¿no es cierto? Si bien es cierto el enfoque funcionalista enfocados por Harold Laswell, Paul Lazarsfeld y Robert Merton, ha sido fundamental, claro que sí fue fundamental, porque de esa manera se vino desarrollando el estudio de la comunicación de masas. Sin embargo, los teóricos como Marshall McLuhan, Humberto Eco y la Escuela de Frankfurt critican esta simplicidad, ¿no es cierto? Y resaltan que la comunicación es abierta, es en doble vía, es bidireccional, tiene un feedback, la gente piensa, la gente analiza, la gente, la gente critica todo lo que consume, porque recordemos que si bien es cierto, podemos ser meros receptores de los medios de comunicación de masas, pero existen la web 2.0, la web 3.0, la web 4.0 y tenemos la inteligencia artificial. Es decir, que ya no nos conformamos lo que solo absorbemos el material o la información de una sola fuente. Es decir, recordemos que absorbemos de mucha información. Recordemos que están nuestros líderes de opinión, están los medios de comunicación, está el periodismo ciudadano, que es con la gente. Tenemos la investigación documentada de diferentes web y también tenemos la participación 4.0 en redes sociales.
y la introducción al marketing. Y por lo tanto, se dice que esta teoría de la interactividad, prosumers, ya no solo se considera al usuario como un consumidor de la misma, sino que produce, por eso es prosumer, sí, prosumidores, y muestran que las audiencias ya no son receptoras, sino productoras de contenido como tal, a través de estos ejemplos que les acabo de mencionar. Por lo tanto, las críticas que la Escuela de Frankfurt, teóricos como Marshall McLuhan, Humberto Eco, con apocalípticos e integrados, hacen referencia a que esta audiencia es pasiva, receptora, meramente eh, ellos rechazan mucho lo que es solamente el ir y venir de los mensajes. Por lo tanto, como decía la teoría, ¿no es cierto? De Harold Laswell es mantener el control o el orden. Por lo tanto, hay una reducción del conflicto social. No pasa en la escuela de Frankfurt eso, ¿no? Hoy con el auge de Internet y redes, por lo tanto, nacen la realización de una audiencia mucho más participativa como tal. ¿Sí? Y por lo tanto, esto al debate, ¿creemos que los líderes de opinión siguen siendo clave en la comunicación de masas? Ya queda para que podamos analizarlo en el ensayo argumentativo de nuestra semana número 2 en este aprendizaje. ¿Sí? Eso ha sido todo por hoy. Yo sí les invito a que si tienen preguntas con respecto a la teoría funcionalista, el de la aguja hipodérmica y del flujo de la comunicación de dos pasos, no duden en contactarme, ¿sí? Eh, tenemos el foro y espero verles el otro viernes a las 10, perdón, el otro viernes, el tercer encuentro es el 17 de enero a las 7 de la noche, hora de México. Espero encontrarles por un tercer encuentro. Si tienen dudas, no duden en dejarme saber. Ha sido un gusto compartir una semana más de aprendizaje con ustedes. Hasta luego.